Buen día, compañeros y docentes. Hoy vengo a hacer la presentación sobre nuestra fecha Cucha. Nuestra presentación es sobre el trabajo y su reglamentación en los pueblos de América precolombiana. Y nosotros estamos conformados por Jean-Paul Bedoya, Sara Sánchez, Paula Soto y mi persona, Eric Urrego. Nuestra siguiente diapositiva describe cómo era el trabajo en la época precolombiana. Esta era la base moral de organización social y de deber colectivo. Quiere decir que el trabajo no era solo subsistencia como lo vemos hoy en día, sino un eje muy importante en la sociedad. Nuestra siguiente diapositiva nos deja observar cómo era la estructura laboral azteca. Esta está dividida en dos pilares muy fundamentales. Los primeros eran los agricultores que se encargaban de dar el sustento a la sociedad y los segundos eran los mercaderes que se encargaban de repartir todo este sustento a la población. En la siguiente diapositiva logramos observar los grupos laborales especializados. Estos vendrían a ser los artesanos libres, los cuales se encargaban de crear objetos cotidianos y joyas para la sociedad. Y segundo tendríamos a los tlamanes, que eran los que se encargaban de hacer la carga en ausencia de un animal. Por último, en esta estructura laboral tenemos la servidumbre y esclavitud. En esta tenemos a los mayeques, los cuales eran labradores vinculados permanentemente a tierras ajenas. Esos estaban vinculados a estas tierras gracias a deudas o diferentes posiciones jurídicas y podían salir de esa esclavitud pagando sus deudas. Derecho laboral azteca. Los aztecas en Teotitlán tenían una organización que asombró a los españoles. Su derecho laboral no estaba en libros, sino basado en la costumbre y registrados en piel de venado o papel amate. Desde 1325 ya contaban con una estructura legal clara para gestionar una población de más de 3.000 millones de personas. Los incas y generalidades. El imperio inca o Tahuantinsuyo fue consolidado por Pachacútec y se extendió desde Colombia hasta Argentina. Su éxito se basó en absorber conocimientos de culturas previas y una ética laboral inquebrantable resumida en 3 frases. No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Reglamentación del trabajo inca. Para los incas el trabajo era un deber universal. Nadie estaba exento, desde niños hasta ancianos, pero siempre según su capacidad física. Había una división clara. El pueblo se encargaba de la agricultura y obras públicas, mientras la nobleza y el clero se ocupaban de la dirección y el culto. El trabajo como evento social. Trabajar para el inca no era una esclavitud sufrida, sino un evento social y festivo. Según el historiador Luis Valcárcel, los trabajadores vestían de gala, cantaban y recibían comida y bebida gratis por parte del Estado, reforzando así la comunidad y la reciprocidad bajo su código moral. Magnitud y fin del imperio. El mayor logro de Pachacútec fue organizar a millones de personas bajo las mismas reglas de un territorio gigantesco. Sin embargo, esta estructura laboral y social colapsó en 1532 con la llegada de Francisco Pizarro y la captura de Atahualpa, marcando el fin de sus tradiciones milenarias. Los chibchas o muiscas fueron uno de los pueblos más importantes de América, considerados en tercer lugar después de los incas y los aztecas. Habitaron en territorios que hoy corresponden a Santander, Boyacá y Cundinamarca, en la cordillera oriental. En la sabana de Bogotá se encontraba la principal confederación chibcha dirigida por el Zipa de Bacatá. El territorio chibcha está organizado en 5 confederaciones principales: Bacatá, Unza, Iracao, Sugamusi, Tundama y Guanenta. Bacatá era la más poderosa, su sociedad se organizaba a partir de los clanes formados por personas unidas por parentesco, que luego formaban tribus y confederaciones. La principal actividad económica de los chibchas era la agricultura. Cultivaban principalmente maíz, papa, batata, yuca y auyama. También se destacaron en los tejidos, la alfarería, la orfebrería y la construcción de casas de bareque. La comunidad era la base de su organización social y económica. El derecho chibcha era un derecho no escrito, basado en costumbres, tradiciones, tenía un carácter comunitario y estaba relacionado con la ética y la religión. Sus principales fuentes fueron la sociedad, los gobernantes, los jueces y legisladores, como Bochica, Numpanén y Nemequen. El trabajo entre los chibchas era principalmente colectivo, sobre todo en la agricultura. Cada familia tenía el usufructo de una parcela para su sustento, aunque no existía la propiedad privada. También había tierras comunales y trabajo destinado al sostenimiento de gobernantes y sacerdotes.
laboriosidad y dignidad entre los chichas, el significado del trabajo. El trabajo era un aporte a la comunidad y se veía como una semilla que luego beneficiaría a todos. Actitud hacia la labor. Trabajaban de forma libre y voluntaria, con alegría y cantos, sintiendo gran satisfacción, casi como si fuera un rito religioso. Fundamento de dignidad. Su dignidad se basaba en la creencia de su origen divino como descendientes de Bashue. También se sostenía en la libertad con la que vivían, su aporte a la comunidad y su vida austera. Ejemplo histórico. La dignidad de Quemanchatoche, Saque de Junza, quien al ser torturado por los españoles dijo: de mi cuerpo podéis hacer lo que queráis, pero mi voluntad nadie manda. Conclusiones. Sistema de vida precolombino. En esta época el dominio de la tierra era colectivo y el trabajo era una obligación para todos. El sistema organizaba tanto la producción como el reparto de bienes. Las principales labores eran la caza, la pesca, la agricultura, la minería y la florería, aunque en algunas tribus existió trabajo forzado y esclavitud. Extensión histórica y orden jurídico. Fue el periodo más largo de la historia de la región, desde el poblamiento de América hasta la llegada de los españoles a finales del siglo XV. En este tiempo, los pueblos indígenas desarrollaron su propio derecho, pues toda organización social establece una autoridad y da origen a las normas en sí. Sistemas jurídicos complejos. Sociedades avanzadas como la incaica, azteca, maya y chicha desarrollaron sistemas jurídicos completos, aunque la conquista española los abolió. En América aún permanecen comportamientos y prácticas jurídicas de origen indígena que vienen desde hace cientos de años. Listo, eso es todo. Muchas gracias por su atención.